Está con nosotros el doctor Jeremías Tama. Él es profesor universitario, analista de temas políticos y sociales, tiene un diplomado en filosofía política y económica. Le hemos pedido al doctor Tama que nos atienda unos momentos para conocer su apreciación respecto a un tema que, como dijimos en la presentación de este boletín de noticias, ha concitado el interés del fin de semana, y es la pugna, el enfrentamiento que pudo producirse un momento dado en ciertos espacios de gestión política por el decreto del presidente de la República, cuyo afán es una consulta popular para que sea el pueblo quien resuelva el sí o el no de una asamblea constituyente. Finalmente se produjo una situación que constituye una salida, por lo menos hasta el momento. Hay quienes dicen que es una salida a medias, puesto que el decreto que el presidente elaboró fue remitido al Consejo Nacional Electoral. Y esta institución, esta entidad, el CNE, puso en conocimiento de la Corte Constitucional. Y la Corte se pronunció la noche de ayer, aproximadamente a las 19:30, se pronunció con una expresión, digamos, positiva o a favor de la tesis gubernamental, aunque hay algunos constitucionalistas que advierten que todavía no es plena luz verde la que ha dado la Corte Constitucional. Jeremías, bienvenido, gracias por acompañarnos. El tema está planteado, su apreciación. Buenas tardes, adelante, le escuchamos. Querido Andrés, antes que nada, qué gusto poderle saludar. Igual un saludo a todos los que nos escuchan a través de la señal de Radio Quito, de Radio Platinum. Bueno, claramente lo que el presidente está haciendo en este momento va más allá del análisis constitucional, va más allá de cualquier tipo de análisis. Creo que hay que enmarcarnos en el Estado de Derecho. Creo que hay que enmarcarnos en la verdadera soberanía que radica en el pueblo. No sé si el presidente de la República solo leyó el segundo artículo el segundo inciso del artículo 1 de la Constitución y después no leyó nada. Es verdad, la soberanía radica en el pueblo. Esto no significa que el pueblo tenga mecanismos también a través de las funciones del Estado de control constitucional. Que el presidente haya intentado hacer una constituyente sin control constitucional, creo que inicia algo que yo el otro día le llamé la crónica de una muerte anunciada. La crónica de una muerte anunciada en una constituyente que muy posiblemente quiera acabar con la jurisprudencia constitucional, en una constituyente que muy posiblemente no quiera respetar el debido proceso, en una constituyente que se quiera declarar de plenos poderes, en una constituyente que se ocupe para, primero, ser una herramienta para dar mandatos constituyentes, para buscar excusas para destituir a la Corte Constitucional y a toda persona o a toda entidad, no más que a toda entidad realmente, que le pueda incomodar al presidente de turno. Entonces hay que tener mucho cuidado con la constituyente. La constituyente es una herramienta que al país no le sirve para refundarse, le sirve para reorganizarse en los casos que sea necesario. Yo creo que hemos visto no solo constitucionalistas, sino todos los defensores del Estado de Derecho en este país que han salido, que han anunciado su preocupación, con justa razón, de lo que está pasando. Veo con mucha esperanza que el Consejo Nacional Electoral le haya respondido al presidente y le haya dicho que tiene que pasar por control constitucional. Inicialmente la Corte Constitucional habilitó la vía, pero esto no queda ahí, ¿no? Que la Corte Constitucional haya habilitado una vía en primera instancia no significa que la constituyente va. Eso significa que de aquí el presidente va a tener que entender un mensaje, que hay un debido proceso que hay que respetar siempre, el tema seguirá. Entonces, más o menos por ahí, Andrés, un criterio corto frente a un tema muy complicado. El presidente de la República esgrime, digamos, o plantea el artículo 444 que le concede, que le faculta llevar adelante este tipo de iniciativas. Él puede entonces, a través de un decreto ejecutivo, remitir al Consejo Nacional Electoral la pregunta con el afán de que sea ese organismo el que lleve adelante la consulta popular. Ese es la base, el sustento que tiene el presidente de la República para llevar adelante esta iniciativa. ¿Qué está ocurriendo con ese artículo? Por favor.
Bueno, Andrés, eso es un esgrimaje constitucional. El 444 sí le faculta al presidente para solicitar la consulta popular para hacer una constituyente. Eso no significa, también le faculta a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, también les faculta al 12% de las personas inscritas en el registro electoral. Pero eso no significa que mañana yo me voy a parar en la plaza, consigo el 12% del registro electoral y presento la constituyente y quiero hacer una nueva constitución y yo hago el reglamento. El artículo 444 le faculta, el 443 le da una vía, le da una orden. 443 dice, la Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde a cada caso, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que todo esto tiene que pasar por control de constitucionalidad. No puede hacer el presidente de la República una consulta popular sin que pase por control de constitucionalidad. Es como decir, mañana el presidente de la República da un decreto, en este decreto ejecutivo manda una consulta popular que diga, estimados ecuatorianos, he decidido que lo mejor para el país es que me declare dictador durante los siguientes 10 años. ¿Están de acuerdo? La Corte Constitucional, ¿qué tiene que hacer ahí? Decir, no. Aquí pasa esto por control de constitucionalidad y eso no es constitucional. Eso pasa en cualquier mecanismo previsto en el país de consulta popular, de referéndum, que tendrá que pasar por previo control, porque si no, se podría preguntar cualquier cosa al país. ¿Y qué efecto tendría eso? Entonces hay que aprender a jugar con las reglas del juego. En este momento tenemos reglas del juego claras, tenemos la Constitución del 2008 a quien le guste o no le guste, y tenemos que ajustarnos a eso para hacer una consulta popular sobre constituyente, sobre reforma parcial o sobre cualquier mecanismo que se quiera plantear el señor presidente de la República. Doctor Jeremías Tama, finalmente estos debates, estas discusiones, controversias han sido ya solventadas con este mecanismo que se resolvió la noche de ayer, que el Consejo Nacional Electoral, que recibió la pregunta del presidente, puso en conocimiento de la Corte y la Corte se pronunció. ¿Usted cree que eso zanja el debate al que usted se ha referido y que generó esta tensión política, por favor? Para nada, querido Andrés. Y le voy a explicar brevísimamente por qué no nos da el tiempo. Mire, si el presidente de la República empieza una constituyente queriendo lanzarle la bola directamente al CNE, lo que le mencioné hace un momento, ¿qué anuncia esta constituyente? Esta constituyente anuncia ser una constituyente que no tiene interés en ser democrática. ¿Qué más anuncia esta constituyente? Esta constituyente anuncia que no va a respetar jurisprudencia, que no va a respetar principios internacionales, que no va a respetar absolutamente nada. Me preocupa mucho esta constituyente y además me preocupa también, Andrés, que justo cuando van a hacer la constituyente también ocupen el mecanismo de eliminar el financiamiento a organizaciones políticas. Eso significa que ¿quiénes van a ser los constituyentes? O los auspiciados por una fuerza económica como la que representa privadamente el señor presidente de la República, opción 1. Opción 2, y es lamentable decir esto, pero en este país estamos plagados del narcotráfico y del dinero del narcotráfico. Entonces, ¿cuál es la segunda opción de los nuevos asambleístas constituyentes si se aprueba también, si pasa, si el pueblo vota sí, y yo creo que va a votar sí, en la consulta popular al cese del financiamiento a las organizaciones políticas? Posiblemente asambleístas constituyentes puestos por el narcotráfico. Imagínense lo que es una constituyente, por más democrática que sea, no llamar a la academia, no hacer una cámara donde estén académicos, donde estén constitucionalistas y que eso sea en el apoyo de la democracia. Entonces tenemos que lograr entender que el apoyo propio de la democracia, que la democracia existe en base a que tenemos un filtro. La democracia debe tener filtros. Existen en un tema completamente distinto, pero para daros un ejemplo, cuando existen las primarias, ¿qué es? Un filtro a la democracia. En una constituyente también hay filtros, porque es reorganizar el país, reorganizar la parte orgánica y dogmática de nuestro país. No podemos hacer una constituyente al canto del carnaval, Andrés. Ahora, doctor, pero si el problema era, o usted observa o cuestiona el hecho de que tenía que pasar por la Corte Constitucional, finalmente ya se resolvió aquello cuando el CNE envió a conocimiento de la Corte y la Corte ya dio un pronunciamiento, un dictamen o como se llame. ¿Ya ese tema fue resuelto, doctor Tama, o no? El tema inicial por el que estuvimos últimamente en estos tecnicismos fue resuelto. Fue resuelto no porque el presidente de la República sí lo haya decidido, sino porque el Consejo Nacional Electoral le mandó a la Corte Constitucional. Pero el problema, ¿cuál va a ser, Andrés? Que de aquí tenemos tenemos una consulta popular, una elección para asambleístas y otra consulta popular. Mi pregunta es, ¿el presidente de la República
puede comprometerse públicamente con el país a respetar el control constitucional. El presidente de la República puede comprometerse con el país a respetar las leyes vigentes, a respetar las normas que tenemos en el juego democrático en este momento. Esa es mi preocupación en este momento, Andrés, y yo creo que es la preocupación natural de todo defensor del Estado de Derecho en este país. Doctor Tama, si se superan estos problemas, estos filtros, vamos a ir a una consulta popular, el pueblo se expresa favorable a esa iniciativa del presidente Daniel Noboa y tenemos una constituyente, una asamblea constituyente. ¿Cuál es su apreciación, ya digamos, del tema de fondo, que es elaborar una nueva constitución? ¿Usted es partidario de que aquello ocurra? ¿Cree que nos debemos quedar con la actual, con la del 2008? ¿Cuál es un poco su apreciación de, digamos, del desenlace de una situación como la que estamos viviendo? Me voy, para responder a su pregunta, a permitir dar una reseña histórica, Andrés. Ecuador en promedio cada 10 años cambia de constitución. Estados Unidos nunca ha cambiado de constitución desde su fundación. Chile no ha cambiado su constitución igual desde la época de Pinochet, simplemente han hecho reformas parciales, han mejorado la constitución que tienen. ¿Sabe lo que significa hacer en un país que se está desangrando, que no tiene dinero, hacer 3 elecciones que representan 180 millones de dólares como mínimo, hacer una sede constituyente que representará siquiera 50 millones de dólares más, como mínimo igual? Y además de eso, con el riesgo de no ganar esta constituyente, yo creo que hay que ser solidarios al pensar en esto. Hay que pensar también en el país, hay que pensar en la gente que está muriendo, hay que pensar en la seguridad, hay que pensar en los hospitales, en la crisis de salud pública y ver si es una prioridad real hacer una constituyente o es una prioridad política. Punto 1. Punto 2. Todo lo que el presidente quiera hacer se puede hacer a través de mecanismos de reformas parciales. Todo. Puede hacer una mega consulta popular y mandar a Corte Constitucional y hacer reformas parciales. No entiendo por qué no lo hace así. Yo creo que simplemente es para intentar polarizar el país políticamente en un momento que aparentemente le necesita polarización. Ese es el segundo tema. El tercer tema, Andrés. Si quiere hacer una constituyente, ¿para qué quiere hacer? Lamentablemente no tenemos los intentos socialdemócratas, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica han fallado estrepitosamente. El periodo de Tuto Quiroga en Bolivia, segundo periodo de Sebastián Piñera en Chile, Macri en Argentina, tal vez podemos poner el ejemplo de Lasso en Ecuador. Entonces llegan estos líderes mesiánicos, ¿no? Como Milei, como Noboa, con los típicos rasgos del autoritario latinoamericano, populista latinoamericano, que a mí sí me preocupa bastante. Porque esta constituyente yo no creo que va a representar menor hiperpresidencialismo, que es lo que este país necesita. Esta constituyente no va a representar una mayor fuerza en la institucionalidad, que es lo que este país necesita. Esta constituyente va a representar mayor hiperpresidencialismo. Esta constituyente va a representar menor control constitucional. De seguro, yo anticipo, Andrés, si se hace esta constituyente, se acaba el control constitucional sobre estado de excepción. Se acaba el control constitucional sobre políticas públicas. Sobre las garantías constitucionales, en este momento en el país tenemos 12 garantías constitucionales. Estas garantías, le aseguro que tal vez dejarán habeas corpus, dejarán el habeas data, tal vez acceso a la información pública, pero las otras se acaban. Posiblemente se acabe la jurisdicción de justicia indígena, posiblemente se retroceda y se acabe con los derechos de la naturaleza. Y esto no me sorprendería, yo soy cuencano y le voy a decir, Andrés, no me sorprendería que esta constituyente también sea una respuesta a la marcha de Cuenca sobre Quimsacocha. Porque ¿cuánto le convendría al presidente hacer una constituyente que le permita acabar con el mecanismo de las consultas previas, libres y vinculantes para hacer minería en zonas hídricas? ¿Cuánto le convendría al presidente de la República en este momento también acabar con todo el mecanismo de los derechos de la naturaleza? Entonces me preocupa mucho la constituyente, Andrés, muchísimo. Lo que ocurre es que entre las opciones, como usted bien señaló hace unos instantes, está la de perder la Asamblea Constituyente, o sea, que se constituya un espacio, una asamblea con representantes de la oposición. En ese momento, estos anhelos que podría tener el presidente no se van a concretar. Entonces, yo sí creo que tal vez vale la pena discutir aquello de una nueva constitución,
pero con una convocatoria más amplia, con un debate más extenso. Lo que nos dijeron muchas veces y hemos aprendido con oportunidad de la Constitución del 2008, que la constitución de un país, de una república, es un acuerdo nacional. Entonces sí deberíamos tener la oportunidad de que el país pueda darse una constitución, una cosa así, porque de lo contrario, ¿es la constitución de Noboa o es la constitución de Correa? Jeremías. Así es, estoy completamente de acuerdo con usted, Andrés. Verá, un gran constitucionalista español, Javier Pérez Royo, gran profesor de constitucionalismo español, decía que la constitución es como un edificio que se tiene que ir asentando en el pueblo. Y que cuando se asienta, usted ve en un edificio que cuando se asienta se da ciertas fracturas en ese edificio, es complicado, tiene que asentarse en la tierra. Eso es el proceso postconstitucional. Entonces, si nosotros hacemos una constitución a medida de un gobernante y no a medida de un país, eso significaría que no va a haber un proceso postconstitucional positivo, que no vamos a poder aplicar esa constitución en las leyes orgánicas, en las leyes ordinarias, en lo que quieran plantear una nueva constitución. Entonces, el ordenamiento jurídico tiene una suerte autopoyética, se debe generar, se debe autogenerar, y esa autogeneración le va a permitir al país salir adelante o no salir. Entonces, en ese sentido, es muy preocupante que si no se hace una gran convocatoria nacional, si no se comprenden todas las agendas que tiene este país, porque este país tiene muchísimas agendas, Andrés, este país tiene problemas, como le mencioné hace un momento, y son visibles en temas económicos gigantes, infinitos, en temas de seguridad, en temas de salud, es que son infinitos, en temas de educación, Andrés, en temas de cultura. Entonces, en ese sentido, si no se convoca para una constituyente a todas las agendas que este país en este momento tiene, no para que sean parte de la Constitución, sino para lograr entender cómo hacer una nueva Constitución, para lograr entender cómo hacer las nuevas leyes, para lograr entender cómo hacer un nuevo ordenamiento jurídico que pueda sentarse en este país. Realmente yo no le veo sentido hacer una Constitución. La Constitución tiene que ser el proceso más democrático de todos. Porque ¿para qué vamos a tener una Constitución como la de 1999, reformada 8 o 9 veces en Venezuela? Hoy día, ¿qué venezolano se siente representado por esa Constitución? Tal vez los que están en el poder. No, este país no necesita lo mismo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el mecanismo que a mí me parece más democrático? Que se hagan reformas parciales, que se den agendas, que los colectivos hagan agendas y presenten consultas populares para reformas parciales, que la Asamblea Nacional se empiece a tramitar, pero urgentemente, todos los procesos que están estancados de iniciativa popular. O sea, hay una gran cantidad de leyes, de grupos culturales, de foros económicos, que han entrado por iniciativa popular en la Asamblea Nacional y que están atascados. Entonces, seamos democráticos, empecemos a jugar el rol democrático que este país merece. Y jugar el rol democrático que este país merece es una Asamblea Nacional que dé atención, una constitución que funcione y que tenga la más amplia gama de opiniones. Esa es mi opinión sobre el tema, querido Andrés. Ahora sí, coincido yo con usted que esto significa un desgaste, el país está en complicaciones, tiene dificultades, el tema de la seguridad nos debería poner a todos en una sola dirección, en una sola mira para enfrentar ese problema, y esto genera tensiones, esta polarización que está presente, que quizás una vez ya superado el proceso electoral uno pensaría que podíamos avanzar, ahora vuelve. Hay un costo para la economía, las inversiones, las iniciativas de orden financiero y económico se van a postergar, van a estar suspendidas hasta ver qué pasa. Alguien podría decir, o yo he escuchado a personas que señalan que probablemente año y medio se va a parar el Ecuador. Esto es grave porque la economía daba o está expresando ciertas señales de recuperación y ahora nuevamente tendríamos dificultades, problemas en lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía. Entonces sí, yo coincido que hay esas observaciones, hay esas críticas. El presidente responde a impulsos quizás, como teníamos dificultades con la Corte Constitucional que nos observó, nos vetó ciertos artículos de las leyes, ahora respondo con esto, frente a la eliminación del subsidio al diésel.
tengo esta arma política. ¿Puede haber entonces una lectura política que usted nos quiera compartir de lo que ocurre alrededor del tema Asamblea Constituyente, doctor Jeremías Tama? Andrés, indudablemente esto es político, porque dentro del ordenamiento jurídico en este momento no cabe una constituyente bajo ningún sentido, lo hemos discutido en este momento. Esto es inminentemente político. Es tan político, Andrés, que la constituyente lo hace en un momento en donde tal vez el presidente, creería yo, revisado ciertos datos, empezó a bajar de popularidad. Es algo evidente, porque está haciendo acciones que pueden ser correctas o no para el país, pero que no son populares. Lo de Quimsacocha en Cuenca no es popular, fue una marcha multitudinaria lo que tuvimos acá. Lo del diésel no es popular. Hay mucha gente, hay muchas comunidades, muchos gremios enojados con la situación del diésel. Entonces, en este momento el presidente necesita una salvación, y la mejor salvación tal vez que haya analizado su equipo de comunicación política sea intentar polarizar al país de nuevo, porque polarizar nunca es sano, pero es conveniente. Lamentablemente en Latinoamérica siempre ha sido conveniente polarizar a la población, polarizar al elector. Entonces, ese es un tema a analizar. El segundo tema que usted tocó, Corte Constitucional, esa pelea que decidió tener el presidente con la Corte Constitucional. Andrés, cuando nosotros revisamos la Constitución y vemos el tema de los estados de excepción, cuántos le pueden aprobar al presidente, en fin, la Corte Constitucional le sobreaprobó estados de excepción al presidente. Ya no tenía sentido que haya estados de excepción, pero el presidente seguía teniendo estados de excepción. La Corte Constitucional, yo creo que mejor con el presidente no se ha podido postar. Pero aún así, el rato que la Corte Constitucional le dijo, metes una ley económica urgente, de materia económica urgente, de inteligencia, una ley de inteligencia que va contra el derecho de la intimidad de las personas, que usted, yo y cualquier persona puede ser espiada por el gobierno nacional, cuando al señor presidente se le ocurre. Entonces, si la Corte Constitucional no blinda los derechos fundamentales de los ecuatorianos, estamos en un país en donde nadie defiende al pueblo, en donde nadie defiende al soberano. Entonces, en ese sentido, esta va más allá no solo de un tema político, yo creo, sino, lamentablemente me atrevo a decir, que esto es el intentar en el máximo sentido del autoritarismo abarcar todos los poderes del Estado. O sea, la constituyente es una manera de intentar abarcar todos los poderes del Estado. Yo le advertí hace un momento, si se hace la constituyente, no olvide, Andrés, esa constituyente se va a declarar de plenos poderes. Y esa constituyente va a destituir a los que no estén de acuerdo con el presidente, a todas las entidades que no estén de acuerdo con el presidente. Entre esas la Corte Constitucional, Andrés. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. El poder constituyente es algo peligroso, algo que cuando se levanta, el país va a estar sin seguridad jurídica, con la inversión corrida, con el riesgo país arriba. Puede ser un año, puede ser año y medio. El presidente quiere una constitución express, no va a conseguir una constitución express, es muy difícil conseguir una constitución express. Entonces hay que tener mucho cuidado, Andrés. Correcto, señor. Muchísimas gracias entonces por haber dado a conocer sus apreciaciones, sus inquietudes en torno al tema Asamblea Constituyente. Estos pasos iniciales que se han dado durante estas semanas y que han generado cierto nivel de intranquilidad, de problema en algunas esferas, en algunos espacios del debate público. El doctor Jeremías Tama, diplomado en Filosofía Política y Economía desde la ciudad de Cuenca, nos ha dado su apreciación de las inquietudes, como dije, que tiene él sobre lo que hay alrededor de una constituyente. Y claro, muchas de esas son absolutamente válidas. Muchísimas gracias a Jeremías Tama, que ha estado con nosotros. Felicidades. Hasta una próxima oportunidad. Un honor, querido Andrés. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Desde ahora, Zona Publicitaria.